Millonario llega sin avisar temprano a la fiesta familiar de Año Nuevo y no puede creer lo que ve. El millonario llegó sin avisar a la fiesta familiar de Año Nuevo y lo que vio lo dejó paralizado en la puerta. Durante un instante eterno, Alejandro Montoya pensó que había confundido la fecha, la hora o incluso la casa. Luces encendidas, música suave flotando en el aire, risas apagadas que no deberían existir. Todo aquello iba en contra de la única regla que había impuesto desde la tragedia. En esa casa no se celebraba nada, mucho menos sin él, mucho menos después de lo ocurrido. Alejandro era un hombre que había aprendido a dominar el mundo exterior con una precisión quirúrgica. Empresas, inversiones, contratos internacionales, todo obedecía a su voluntad. Pero desde la muerte de su esposa, Clara, ese control se había convertido en una armadura pesada. No hablaba de ella, no miraba fotos, no pronunciaba su nombre. El dolor, si se ignoraba lo suficiente, se volvía funcional. O eso creía. La casa familiar, antes llena de vida, se había transformado en un lugar silencioso, casi sagrado, donde nadie se atrevía a sentir demasiado. Por eso, al ver autos estacionados, escuchar voces y notar movimiento detrás de las cortinas, su primer impulso fue el enojo. ¿Quién había autorizado esa reunión? ¿Quién había decidido romper el pacto tácito del silencio? Alejandro apagó el motor lentamente y se quedó dentro del auto varios segundos, con las manos apretadas sobre el volante. Algo dentro de él temía bajar. Temía confirmar que el mundo había seguido adelante sin pedirle permiso. Lo que más le dolía no era la fiesta en sí, sino pensar en su hijo, Mateo, 6 años. Desde la muerte de su madre, el niño se había encerrado en un silencio que ningún especialista logró atravesar. No gritaba, no lloraba, no preguntaba, simplemente había dejado de estar. Los médicos hablaban de trauma severo. Alejandro escuchaba palabras técnicas, pero en su cabeza solo resonaba una pregunta. ¿En qué momento fallé como padre? Entró a la casa sin anunciarse. Caminó despacio por el pasillo como si temiera que el sonido de sus pasos pudiera destruir algo frágil. Reconoció a familiares cercanos, a un par de amigos íntimos, todos hablando en voz baja, con cuidado. Nadie parecía celebrar de verdad. Era más bien un intento torpe de normalidad. Entonces lo vio. En el centro de la sala, sentado en el suelo, rodeado de pequeñas luces y adornos simples, estaba Mateo. Alejandro sintió que el pecho se le cerraba al observarlo. Mateo no estaba aislado ni encogido como de costumbre, estaba atento. Frente a él, una joven arrodillada movía las manos lentamente, como si dibujara historias en el aire. Cantaba muy bajito, casi un susurro. El niño seguía cada movimiento con los ojos, y entonces ocurrió lo impensable. Los labios de Mateo se curvaron apenas. Una sonrisa pequeña, tímida, pero inconfundible. Una sonrisa viva. El mundo de Alejandro se tambaleó. Sintió calor en los ojos, un nudo en la garganta y un miedo nuevo, el miedo a la esperanza. Porque nada dolía más que creer otra vez. Nadie había logrado eso con su hijo. Nadie. Ni terapias, ni juguetes caros, ni viajes, ni especialistas extranjeros. Y esa joven, con un uniforme sencillo y las manos vacías, lo había conseguido sin esfuerzo aparente. ¿Quién es ella?, susurró alguien detrás, pero Alejandro no respondió. La joven se llamaba Sofía, la empleada de la limpieza. Había llegado hacía pocas semanas, recomendada por una agencia, siempre puntual, siempre silenciosa, siempre invisible. Alejandro apenas recordaba haberla mirado alguna vez a los ojos, y ahora estaba allí, sosteniendo con su voz algo que él no había podido sostener con todo su dinero. Alejandro dio un paso hacia atrás, abrumado. Parte de él quería interrumpir, recuperar el control, preguntar qué estaba pasando.
Otra parte, mucho más frágil, le suplicaba que no se moviera, que no respirara, que no destruyera ese instante irrepetible. Por primera vez desde la muerte de Clara, la casa no le dolía. Y eso lo aterraba. Desde la sombra del pasillo, Alejandro comprendió que había llegado sin avisar, pero no por casualidad. Esa escena no solo cambiaría la vida de su hijo, lo obligaría a enfrentar verdades que llevaba meses enterrando. Su ausencia emocional, su miedo al dolor y el lugar que una desconocida estaba empezando a ocupar en el corazón de su familia. Y esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, algo dentro de él empezaba a romperse para siempre. Alejandro permaneció unos segundos más en el pasillo, observando sin ser visto, como si temiera que su sola presencia pudiera borrar aquella sonrisa frágil que aún temblaba en el rostro de Mateo. El niño seguía atento a Sofía, siguiendo el movimiento de sus manos como si fueran luces que lo guiaban fuera de un túnel oscuro. Alejandro sintió una mezcla incómoda de alivio y celos, una emoción que no esperaba sentir. Alivio porque su hijo estaba vivo de una forma que no veía desde hacía meses. Celos porque no era él quien había logrado provocar ese milagro pequeño. Cuando Sofía terminó la canción, no aplaudió ni celebró. Simplemente sonrió y bajó las manos, respetando el silencio de Mateo. Fue ese gesto, no exigir nada, no forzar nada, lo que terminó de desarmar a Alejandro. Durante meses él había empujado, pagado, insistido. Sofía había esperado, y esa diferencia lo golpeó con una claridad dolorosa. Quizás su hijo no necesitaba soluciones, sino presencia. Alejandro dio un paso al frente y alguien finalmente lo vio. El murmullo se apagó poco a poco cuando su figura apareció en la sala. Las miradas se cruzaron con sorpresa, incomodidad y un poco de culpa. Nadie esperaba que hubiera regresado antes. Sofía se giró lentamente y, al verlo, se puso de pie de inmediato. Bajó la mirada con respeto, como si anticipara un reproche. Mateo, en cambio, no se movió. Permaneció sentado, tranquilo, como si algo dentro de él ya no necesitara huir. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro con voz firme pero contenida. Sofía tragó saliva. «Solo estábamos cantando un poco», respondió. «A Mateo le gusta». Alejandro miró a su hijo, buscando señales de angustia, de confusión. No encontró ninguna. Encontró calma. Y eso lo descolocó más que cualquier desorden. Un familiar intentó intervenir, explicar que la reunión había sido algo pequeño, que no querían incomodarlo. Alejandro levantó la mano, pidiendo silencio. Sus ojos no se apartaban de Sofía. «¿Desde cuándo haces esto?», preguntó. «Desde que noté que le seguía el ritmo con los dedos», respondió ella. «No todos los días, solo cuando él quiere». La sencillez de la respuesta lo dejó sin argumentos. Alejandro sintió una punzada de culpa. ¿Cómo era posible que una empleada, con pocas semanas en la casa, hubiera notado algo que él no? Recordó todas las veces que había pasado frente a Mateo sin mirarlo de verdad, preocupado por llamadas, correos, reuniones. Pensó en cuántas oportunidades había perdido por miedo a sentir. La esperanza, entendió en ese instante, también podía doler, porque obligaba a reconocer errores. «¿Y quién te autorizó a hacerlo?», preguntó Alejandro, más por costumbre que por enojo real. Sofía levantó la vista por primera vez. «Nadie», dijo con honestidad. «Si cree que hice mal, lo entiendo». No hubo desafío en su tono, solo una serenidad que contrastaba con el caos interno de Alejandro. Mateo se movió entonces. No habló. No lloró, pero se inclinó hacia Sofía y apoyó la cabeza contra su brazo. El gesto fue lento, consciente. Alejandro sintió que el corazón se le partía en dos. Ese contacto simple decía más que cualquier informe médico. Su hijo había elegido confiar. Alejandro respiró hondo.
La fiesta termina aquí, anunció. Gracias a todos. No fue una orden dura, fue una necesidad. Los invitados comenzaron a retirarse en silencio, entendiendo que algo importante estaba ocurriendo. Sofía permaneció inmóvil, esperando instrucciones. Mateo no se separó de ella. Cuando la casa quedó casi vacía, Alejandro miró a Sofía con una mezcla de gratitud, confusión y temor. Mañana hablaremos, dijo, con calma. Sofía asintió. Esa noche, mientras los últimos ecos de la fiesta se apagaban, Alejandro supo que ya no podría volver atrás. Había visto a su hijo sonreír, y ahora tendría que decidir si era capaz de sostener lo que esa sonrisa exigía. La casa amaneció distinta, como si la noche anterior hubiera dejado una vibración nueva en las paredes. Alejandro despertó temprano, con la imagen de la sonrisa de Mateo aún latiéndole en el pecho. Caminó por el pasillo sin hacer ruido y se detuvo frente a la habitación de su hijo. Lo observó dormir tranquilo, con el rostro relajado de una forma que no veía desde hacía más de un año. Esa calma le provocó una emoción contradictoria, alivio y culpa. Alivio por ver a Mateo descansar de verdad. Culpa por entender que no había sido él quien había logrado eso. En la cocina, Sofía preparaba el desayuno con movimientos suaves, casi invisibles. No cantaba, no hablaba. Parecía respetar un ritmo interno que Alejandro aún no comprendía. Él la observó en silencio durante varios minutos antes de decidirse a hablar. «Quiero que me expliques lo de anoche», dijo finalmente, sin rodeos. Sofía se giró despacio, sin defensiva. «No hay mucho que explicar», respondió. Mateo reacciona a la música, pero más a la intención. Esa palabra quedó flotando entre los dos. Alejandro frunció el ceño. ¿Intención de qué? Sofía apoyó las manos en la mesa, buscando las palabras correctas. De no exigirle nada, dijo. De no esperar que haga algo para merecer atención. Alejandro sintió un pinchazo incómodo. Durante meses, todo lo que había hecho había tenido un objetivo: que Mateo hablara, que reaccionara, que mejorara. Nunca se había detenido a pensar si ese objetivo era una carga más para su hijo. Sofía explicó que al principio solo se sentaba cerca de Mateo mientras limpiaba, tarareando sin mirarlo directamente. Había notado cómo el niño se tensaba cuando sentía que alguien esperaba algo de él. El silencio no siempre es vacío, dijo. A veces es protección. Esas palabras atravesaron a Alejandro con fuerza. Recordó su propio silencio desde la muerte de Clara. Tal vez Mateo no había aprendido a callar por miedo, sino por imitación. Alejandro preguntó entonces algo que llevaba tiempo evitando. «¿Por qué haces esto?», dijo. «No es parte de tu trabajo». Sofía bajó la mirada un segundo. «Porque sé lo que es perder a alguien y quedarse sin palabras», respondió. No dio más detalles. No hacía falta. En su voz había una verdad que no pedía explicación. A Alejandro le incomodó reconocerlo, pero sintió celos. No románticos, existenciales. Sofía había entrado en un lugar al que él no había sabido llegar. Se preguntó si su hijo lo veía ahora como una presencia distante, ajena. Esa idea le dolió más que cualquier crítica externa. Comprendió que el dinero podía comprar tiempo, pero no podía comprar el derecho a ser necesario. Mateo apareció entonces en la puerta, arrastrando los pies, todavía medio dormido. Al ver a Sofía, se acercó a ella sin dudar. Alejandro contuvo el impulso de intervenir. Sofía se agachó a su altura y no dijo nada. Solo le sonrió. Mateo levantó la mano y tocó el borde del delantal, como si confirmara que ella seguía ahí. Alejandro sintió que algo dentro de él se aflojaba y se rompía al mismo tiempo. Más tarde, mientras Mateo jugaba en silencio con bloques de madera, Sofía habló un poco más. «Mi madre murió cuando yo era niña», dijo. «Durante meses no hablé con nadie». Alejandro levantó la vista. «¿Y cómo saliste de eso?».
Alguien se quedó, respondió. Sin presionarme, la respuesta fue simple, demoledora. Alejandro se sentó frente a su hijo esa tarde sin decir palabra. No sacó el teléfono, no miró el reloj, simplemente estuvo. Al principio, Mateo lo ignoró. Luego, poco a poco, comenzó a acercar los bloques hacia él, como invitándolo a participar. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No necesitó palabras para entender. La presencia era el idioma que había estado evitando aprender. Esa noche, Alejandro se quedó despierto largo rato mirando el techo. Comprendió que permitir que Sofía ayudara a Mateo implicaba algo mucho más difícil que confiar en ella. Implicaba enfrentarse a su propio duelo. Y supo que, tarde o temprano, tendría que hablar de Clara, de la noche que lo cambió todo, y de la promesa que nunca había cumplido. La pregunta ya no era si estaba listo, era si tendría el valor de abrir ese silencio. El recuerdo de Clara comenzó a filtrarse en la casa como una corriente silenciosa que nadie podía detener. Alejandro llevaba meses evitando su nombre, como si pronunciarlo pudiera abrir una herida que no sabía cerrar. Esa mañana, sin embargo, algo era distinto. Mientras observaba a Mateo jugar en el suelo, moviendo los bloques con una concentración tranquila, Alejandro sintió que la ausencia de su esposa ya no era solo un vacío doloroso, sino una presencia no resuelta que reclamaba atención. El silencio que había impuesto ya no protegía, ahora ahogaba. Sofía notó el cambio en el ambiente antes de que Alejandro dijera una sola palabra. Había aprendido a leer los silencios largos, los gestos tensos, las respiraciones contenidas. «Hoy está más pesado el aire», dijo con suavidad, sin acusar. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. «Hay días que pesan más que otros», respondió. Sofía asintió. No preguntó. Sabía que algunas puertas se abren solas, cuando uno deja de bloquearlas. Alejandro se sentó en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas. Miró el piso durante varios segundos antes de hablar. «Mateo dejó de hablar el día del funeral», dijo al fin. La frase salió seca, como si hubiera estado atrapada demasiado tiempo. Sofía se sentó a una distancia respetuosa, sin invadir. «Ese día yo también dejé de hablar», continuó Alejandro, solo que nadie lo notó. La confesión quedó suspendida entre ellos, frágil y verdadera. Alejandro recordó la mañana del accidente, la llamada, el hospital blanco y ordenado donde todo parecía funcionar, menos la vida. Recordó haber tomado a Mateo en brazos, prometiéndole que todo estaría bien, sin creerlo realmente. Desde entonces había confundido fortaleza con frialdad. Pensó que si se mantenía firme, su hijo lo imitaría. Nunca se preguntó si lo estaba empujando al mismo encierro que él había elegido. «Yo no sabía cómo consolarlo», admitió. «Así que me volví eficiente». Sofía bajó la mirada. «A veces la eficiencia es una forma elegante de huir», dijo con cuidado. Alejandro no se ofendió. La frase dolió porque era cierta. Había huido del dolor de su hijo igual que del suyo. Alejandro sintió una mezcla de vergüenza y miedo. Vergüenza por darse cuenta de cuánto había fallado sin querer. Miedo porque si aceptaba eso, tendría que cambiar. Y cambiar significaba exponerse, sentir, equivocarse. Miró a Mateo, que ahora empujaba un bloque hacia Sofía, invitándola a participar. El niño no pedía palabras, pedía presencia. «No quiero que él me vea roto», dijo Alejandro en voz baja. Sofía lo miró con una firmeza tranquila. «Ya te ve», respondió. «Los niños sienten lo que no se dice». Alejandro cerró los ojos. Por primera vez entendió que su silencio no había sido neutral. Había sido un mensaje. Esa tarde, Alejandro hizo algo que no había hecho desde el funeral. Abrió una caja guardada en el closet del estudio. Dentro había fotos, cartas, un pañuelo con el perfume de Clara. El simple acto de abrirla le provocó un temblor en las manos. Sofía no se acercó.
Se quedó con Mateo, jugando en silencio, sosteniendo el espacio para que Alejandro pudiera atravesar ese recuerdo sin desmoronarse solo. Alejandro volvió a la sala con una fotografía en la mano. Se sentó frente a Mateo y la dejó sobre el piso sin decir nada. El niño miró la imagen de su madre durante un largo momento. Luego levantó la vista hacia su padre. No habló, pero tampoco se apartó. Alejandro sintió que ese gesto era una invitación silenciosa. Podemos mirar esto juntos. Esa noche, Alejandro entendió que el proceso de Mateo estaba inseparablemente unido al suyo. Si quería que su hijo encontrara palabras, primero tendría que permitirse sentir. Y supo que en los días siguientes habría una conversación inevitable, contarle a Mateo la verdad sobre su madre sin esconder el dolor, y decidir si Sofía seguiría siendo solo una empleada silenciosa o alguien fundamental en el camino que recién comenzaba. La casa volvió a sentirse en silencio, pero ya no era el silencio rígido de antes. Era uno distinto, expectante, como si cada pared supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Alejandro pasó la mañana intentando concentrarse en correos y llamadas, pero su mente regresaba una y otra vez a la fotografía que había dejado sobre el piso la noche anterior. Pensó en Mateo, en cómo había observado la imagen sin apartarse, sin llorar, sin huir. Aquella reacción lo había conmovido y al mismo tiempo lo había asustado. Hablar de Clara significaba tocar la herida que ambos habían evitado durante demasiado tiempo. Sofía fue quien rompió la tensión sin palabras. Colocó una manta en el suelo de la sala y se sentó con Mateo, invitándolo a acercarse con un gesto suave. Alejandro observó desde el marco de la puerta. El niño se sentó frente a la foto de su madre y con cuidado pasó los dedos por el borde, como si quisiera asegurarse de que seguía ahí. Sofía no dijo nada, solo estuvo. Ese gesto silencioso le dio a Alejandro el valor que necesitaba para acercarse. Alejandro se sentó a un lado, sin invadir el espacio de su hijo. Durante varios segundos no habló. Respiró hondo, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. «Mateo», dijo al fin con voz temblorosa, «esa es mamá». El niño no respondió, no levantó la vista, pero tampoco se alejó. Ese pequeño detalle fue suficiente para que Alejandro continuara. «Mamá se enfermó y no pudo quedarse», continuó. «Yo también me quedé sin palabras ese día». Alejandro no buscó frases perfectas. No habló de cielo ni de promesas vacías. Habló con la verdad simple que le habría gustado escuchar a él mismo. Mateo apretó la fotografía entre sus manos. Sus hombros se tensaron. Sofía permaneció cerca, sin tocarlo, sosteniendo el espacio con su presencia tranquila. Por primera vez desde el funeral, Alejandro permitió que las lágrimas aparecieran frente a su hijo. No sollozó, no se derrumbó, pero no se escondió. Mateo levantó la vista y lo miró directamente. Sus ojos reflejaban confusión, pero también algo nuevo, reconocimiento. Alejandro entendió entonces que su hijo no necesitaba un padre fuerte e impenetrable, necesitaba uno real. Mateo hizo un pequeño sonido. No fue una palabra, fue apenas un suspiro quebrado, cargado de emoción. Alejandro contuvo la respiración. Sofía cerró los ojos un instante como si respetara ese primer intento de romper el silencio. Nadie celebró, nadie corrigió. Ese sonido tan frágil valía más que cualquier avance forzado. Alejandro acercó lentamente la mano y la apoyó sobre la manta, a pocos centímetros de la de Mateo. No lo tocó, le ofreció la opción. Después de unos segundos, Mateo deslizó la suya y rozó la de su padre. El contacto fue breve, inseguro, pero consciente. Alejandro sintió que algo dentro de él se reorganizaba. No estaba guiando, estaba acompañando.
Sofía se levantó despacio y fue a la cocina, dejando a padre e hijo solos. No por rechazo, sino por respeto. Sabía que ese momento no le pertenecía. Desde la distancia escuchó un sollozo contenido y luego otro. No intervino. Entendió que había heridas que solo podían sanar cuando quienes las compartían se atrevían a mirarlas juntos. Más tarde, Alejandro encontró a Sofía en el patio. «Gracias por no decirme qué hacer», dijo. Sofía sonrió apenas. «Nadie puede atravesar el dolor de otro», respondió. «Solo caminar cerca». Alejandro asintió. Por primera vez no sintió celos de ese lugar que Sofía ocupaba. Sintió gratitud. Esa noche Mateo no habló, pero durmió abrazando la fotografía de su madre. Alejandro lo observó largo rato antes de apagar la luz. Sabía que el camino sería lento y que el silencio no desaparecería de un día para otro, pero también sabía algo nuevo y poderoso. Habían dado el primer paso juntos, y a partir de ahora, cada avance, cada retroceso y cada verdad difícil tendría que ser compartida, sin esconderse nunca más. La calma que se instaló en la casa después de aquella conversación fue frágil, casi tímida, como si temiera ser descubierta. Alejandro lo notó de inmediato. Mateo comenzó a dormir mejor, a permanecer más tiempo en los espacios comunes, a no retraerse cada vez que alguien entraba a la habitación. No hablaba, pero estaba. Y esa presencia nueva alteró el equilibrio de la familia extendida, que llevaba meses acostumbrada a un niño ausente y a un padre distante. El cambio, aunque positivo, despertó preguntas que nadie había hecho antes. La primera llamada llegó de su cuñada. Fue amable, cuidadosa, pero directa. «Alejandro, nos preocupa que estés depositando demasiada responsabilidad en una empleada», dijo. «Mateo necesita profesionales, no improvisaciones». Alejandro escuchó sin interrumpir. Reconoció ese tono, preocupación legítima mezclada con desconfianza. Colgó sin discutir, pero con una sensación incómoda en el pecho. Sabía que esa no sería la última vez que tendría que dar explicaciones. Días después, durante una comida familiar, las miradas se posaron sobre Sofía con una curiosidad mal disimulada. Nadie fue abiertamente hostil, pero las preguntas eran constantes. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Qué formación tenía? ¿Por qué Mateo parecía tan tranquilo con ella? Sofía respondía con educación, sin defenderse ni justificarse. Alejandro observaba la escena en silencio, sintiendo cómo el viejo impulso de controlar volvía a tentarlo. «No es normal que un niño con ese trauma mejore así», comentó un tío. «Hay que tener cuidado con las falsas esperanzas». La frase cayó como un golpe seco. Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Durante meses había sido él quien repetía discursos similares, escudándose en diagnósticos para no enfrentar el dolor. Escuchar esas palabras desde afuera le reveló cuán cruel podía sonar la negación cuando se disfraza de prudencia. Esa noche, Alejandro habló con Sofía en la cocina, cuando Mateo ya dormía. «Van a empezar a cuestionarte», advirtió, «a pedir explicaciones». Sofía asintió con calma. «Lo sé», respondió. «Siempre pasa cuando algo empieza a sanar». No había queja en su voz, solo experiencia. Esa seguridad silenciosa desconcertó a Alejandro. Alejandro se preguntó si estaba siendo injusto al mantener a Sofía en el centro del proceso. ¿Y si los demás tenían razón? ¿Y si estaba aferrándose a una ilusión porque necesitaba creer en algo? La duda se le instaló como una sombra. Pero cada vez que miraba a Mateo, más presente, más despierto, la duda perdía fuerza. No podía negar lo que veía con sus propios ojos. La tensión aumentó cuando un familiar sugirió formalmente buscar otro especialista y limitar el tiempo que Sofía pasaba con el niño. «No se trata de echarla», dijeron, «se trata de poner orden». Esa palabra, orden,
resonó en Alejandro con una familiaridad inquietante. Era el mismo refugio al que había recurrido cuando todo se derrumbó. Por primera vez no se sintió protegido por ella. Se sintió amenazado. Alejandro no respondió de inmediato. Se levantó de la mesa y fue al cuarto de Mateo. Se sentó en el suelo a su lado. El niño levantó la vista y empujó un bloque hacia él, invitándolo a jugar. Alejandro aceptó. En ese gesto simple encontró la respuesta que buscaba. No era teoría, era vínculo, y el vínculo no se negocia. De regreso en la sala, Alejandro habló con firmeza tranquila. Sofía se queda, dijo, y el proceso también. No levantó la voz, no dio explicaciones largas. Por primera vez no buscaba aprobación, buscaba coherencia. Algunos asintieron, otros guardaron silencio. Nadie discutió más. Esa noche, Alejandro comprendió que proteger a su hijo implicaría enfrentar no solo su propio miedo, sino también el de los demás, y supo que, a partir de ahora, cada avance de Mateo pondría a prueba su determinación. Porque cuando la esperanza empieza a mostrarse, siempre aparece alguien dispuesto a apagarla, incluso con las mejores intenciones. La advertencia llegó en forma de correo electrónico, con palabras medidas y un tono aparentemente neutral. El neurólogo de Mateo solicitaba una evaluación urgente, a la luz de cambios conductuales recientes. Alejandro leyó el mensaje varias veces, con una sensación ambigua recorriéndole el cuerpo. Por un lado, quería celebrar cualquier señal de progreso. Por otro, temía que ese mismo avance fuera cuestionado, analizado, puesto bajo una lupa que no entendía de silencios ni de tiempos humanos. Sabía que el sistema, cuando no comprende algo, suele intentar corregirlo. La cita fue fijada para esa misma semana. Sofía acompañó a Alejandro y a Mateo hasta la clínica, sin intervenir, sin tomar protagonismo. En la sala de espera, Mateo se sentó en el suelo y comenzó a alinear pequeños juguetes de madera que llevaba en una bolsa. Alejandro observaba cada gesto con atención, preguntándose si aquel equilibrio recién encontrado resistiría el frío blanco del consultorio, los sonidos ajenos, las preguntas que nadie sabía responder del todo. El médico fue cordial, profesional, distante. Escuchó con atención el relato de Alejandro, tomó notas y observó a Mateo durante varios minutos. Luego pidió hablar a solas con el padre. Sofía se quedó afuera, sentada junto al niño, tarareando muy bajito una melodía casi inaudible. Alejandro sintió una punzada al cerrar la puerta. Aquella separación, aunque breve, le recordó lo frágil que aún era todo. Los avances son interesantes, admitió el médico, pero hay que tener cuidado con los estímulos no estructurados. Alejandro frunció el ceño. ¿No estructurados? Improvisados, corrigió. Pueden generar confusión emocional. La palabra confusión resonó con fuerza. Alejandro pensó en el año anterior, en el silencio absoluto de Mateo, en su mirada ausente. Si eso no había sido confusión, ¿qué lo era entonces? ¿Está sugiriendo que lo que ocurre en casa es perjudicial?, preguntó Alejandro. El médico dudó un segundo. Sugiero cautela, respondió, y limitar la influencia de personas sin formación clínica. Alejandro entendió el mensaje implícito. Sofía. La esperanza que no venía con títulos. La variable incómoda. Al salir del consultorio, Alejandro encontró a Sofía sentada junto a Mateo, ayudándolo a guardar los juguetes. El niño estaba tranquilo, concentrado, ninguna señal de angustia. Alejandro sintió que dos mundos chocaban dentro de él, el de los diagnósticos y el de la experiencia diaria. Ambos decían querer lo mejor para su hijo, pero solo uno lo miraba como persona, no como caso. En el auto, Sofía rompió el silencio. ¿Dijeron algo malo?, preguntó con suavidad. Alejandro dudó antes de responder. Dijeron que hay que tener cuidado, admitió.
con lo que no se puede medir. Sofía asintió, sin ofenderse. Lo entiendo, dijo. El amor tampoco se puede medir, y aún así sostiene. La frase se le quedó grabada. Días después llegó una recomendación formal: evaluar la continuidad del vínculo entre Sofía y Mateo para evitar dependencia emocional. Alejandro leyó el documento con el pecho apretado. Dependencia. La palabra lo golpeó con ironía cruel. Durante meses su hijo había dependido del silencio, de la ausencia. Nadie lo había cuestionado entonces. Esa noche Alejandro observó a Mateo dormir, con la respiración profunda y regular. Pensó en la decisión que se avecinaba. Seguir el protocolo significaba apartar a Sofía, volver a un terreno conocido y seguro para los demás, pero devastador para su hijo. Desobedecer significaba enfrentar críticas, informes, tal vez consecuencias legales. Alejandro comprendió que la paternidad real no siempre coincide con lo que parece correcto en los papeles. Antes de apagar la luz, Alejandro tomó una decisión silenciosa. No haría nada sin mirar primero a su hijo. Y al día siguiente, cuando Mateo buscó a Sofía con la mirada, apenas despertó, Alejandro supo que el próximo paso pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre el duelo, la confianza y el coraje de elegir con el corazón cuando la razón duda. La presión comenzó a sentirse en cada rincón de la casa, como una corriente invisible que enfriaba el aire. Alejandro intentó mantener la rutina, pero notó cambios sutiles, conversaciones que se detenían cuando él entraba, miradas cargadas de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Sofía también lo percibió, no porque alguien la tratara mal, sino porque el silencio empezaba a parecerse peligrosamente al rechazo, y ella conocía demasiado bien ese lenguaje. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el suelo, Sofía se acercó a Alejandro con una serenidad que escondía una decisión difícil. «Si esto va a complicarle la vida, puedo irme», dijo. «A veces, apartarse también es una forma de cuidar». Alejandro sintió que el corazón se le hundía. La idea de perder ese vínculo recién nacido lo sacudió más de lo que esperaba. «No», respondió casi de inmediato. «Irte ahora sería romper algo que él está empezando a confiar». Sofía no discutió. Miró a Mateo, que en ese momento empujaba un cochecito hacia Alejandro, invitándolo a jugar. «Justamente por eso lo digo», respondió. «No quiero ser la razón de otro quiebre». Alejandro entendió que su preocupación no era por ella, sino por el niño, y esa comprensión le dolió y lo conmovió a partes iguales. Esa noche, Alejandro volvió a leer las recomendaciones médicas. Las palabras parecían razonables en papel: cautela, supervisión, evitar dependencias. Pero ninguna de ellas describía lo que él veía cada día: un niño que volvía a habitar el mundo. Pensó en cuántas decisiones había tomado en su vida basándose en informes y números. Esta vez, la ecuación incluía algo que no sabía medir, pero que reconocía con absoluta claridad. Mateo comenzó a mostrar pequeños gestos nuevos. Se acercaba más a su padre, toleraba mejor los ruidos, permanecía más tiempo en los espacios comunes. Alejandro notó que esos avances no ocurrían cuando Sofía forzaba algo, sino cuando se retiraba un poco, dejando espacio. Aquello desmontaba el argumento de la dependencia. No había ataduras, había seguridad. Alejandro se preguntó si su miedo a perder a Sofía era también un miedo a quedarse solo otra vez frente al dolor de su hijo. La respuesta no fue cómoda. Aceptar la ayuda de alguien más significaba reconocer límites propios, y durante mucho tiempo él había confundido el amor con la autosuficiencia. Esa noche entendió que proteger no siempre es sostener con fuerza, a veces es sostener con humildad. Al día siguiente, Alejandro pidió una reunión con el médico y con un miembro de la familia, no para confrontar, sino para escuchar.
expuso lo que veía, lo que sentía y lo que temía. Habló del silencio de Mateo, de la sonrisa, del contacto que había vuelto. No usó términos técnicos, usó la verdad de un padre que había estado ausente emocionalmente y que ahora no quería volver a fallar. La respuesta fue cauta. Nadie negó los avances, pero insistieron en protocolos. Sofía permaneció al margen sin intervenir. Cuando alguien sugirió que su presencia debía limitarse, Mateo reaccionó por primera vez de forma visible. Se acercó a ella y tomó su mano con firmeza. No lloró, no gritó, pero no soltó. El gesto fue tan claro que nadie supo qué decir. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Miró a su hijo y luego a los adultos que esperaban una decisión. «No vamos a cortar lo que está sanando», dijo con voz firme. «Ajustaremos, observaremos, acompañaremos, pero no arrancaremos de raíz lo que recién empieza a crecer». Por primera vez, habló sin pedir permiso. Esa noche, Sofía se quedó más tiempo de lo habitual, ayudando a Mateo a dormir. Antes de irse, miró a Alejandro con una mezcla de alivio y preocupación. Ambos sabían que la decisión no cerraba el conflicto, lo profundizaba. Porque ahora que Alejandro había elegido, el mundo externo no tardaría en responder. Y esa respuesta podría ponerlos frente a la pérdida más difícil, la de aquello que apenas comenzaban a recuperar. La medida formal llegó una mañana fría, escrita en un lenguaje que pretendía ser neutral, pero que, para Alejandro, sonó como una sentencia. El documento hablaba de recomendaciones obligatorias, de evaluación del entorno y de la necesidad de limitar influencias no profesionales. Alejandro leyó cada línea con el pulso acelerado. No era una orden directa, pero sí una advertencia clara. El sistema estaba observando y no le gustaba lo que no podía controlar. Pensó en cuántas veces él mismo había usado documentos similares para imponer decisiones en sus empresas. Ahora estaba del otro lado. Sofía leyó el papel en silencio, no discutió, no se defendió. «Si esto es por el bien de Mateo, lo acepto», dijo con una calma que escondía dolor. «Puedo dar un paso al costado». Alejandro sintió que esas palabras le atravesaban el pecho. «No es por su bien», respondió. «Es por la comodidad de otros». Pero sabía que su convicción no bastaba para frenar un engranaje que ya había empezado a moverse. Esa tarde, Alejandro llamó a su abogado de confianza. No para pelear, sino para entender el alcance real de la recomendación. La respuesta fue clara y dura. Si se interpretaba como desobediencia, podían escalar a una intervención más estricta. Alejandro colgó el teléfono con una mezcla de rabia y miedo. Por primera vez, proteger a su hijo implicaba desafiar abiertamente a una estructura que no se conmueve con historias, solo con precedentes. Mateo percibió el cambio antes de que nadie se lo explicara. Esa noche estuvo inquieto. Se despertó varias veces y buscó a Sofía con la mirada. Cuando ella se acercó para despedirse, el niño se aferró a su mano con una fuerza inesperada. No lloró, no gritó, simplemente no soltó. Alejandro observó la escena con el corazón en la garganta. Aquel gesto silencioso decía lo que ningún informe podía escribir. Separar en ese momento no era cuidado, era ruptura. Alejandro se sentó junto a su hijo en el suelo y respiró hondo. «Estoy aquí», susurró. «No te voy a soltar». No sabía si Mateo entendía las palabras, pero el tono era claro. Sofía se quedó a cierta distancia, respetando el vínculo, aunque el dolor se le notaba en los ojos. Comprendió que pasara lo que pasara, su lugar en esa historia ya no era secundario, y eso la hacía vulnerable. Esa noche, Alejandro soñó con Clara, no con su voz, sino con su ausencia. Se vio a sí mismo ordenando papeles, cerrando puertas, evitando mirarla. Despertó con una certeza incómoda. Estaba repitiendo el mismo patrón. Entonces había elegido el control para no sentir.
Ahora, si cedía otra vez, enseñaría a su hijo que el amor es negociable cuando incomoda. Esa idea lo sacudió más que cualquier amenaza legal. Al amanecer, Alejandro tomó una decisión que había evitado hasta entonces. Llamó al médico y pidió una reunión conjunta, con informes abiertos y presencia de Sofía. No aceptaría evaluaciones a puerta cerrada. Si iban a cuestionar el vínculo, lo harían mirando a Mateo a los ojos. Esa determinación no venía de la rabia, sino de una claridad nueva. Esconder ya no era una opción. La propuesta generó incomodidad. Hubo silencios largos, excusas técnicas, intentos de postergar. «Esto no es habitual», le dijeron. «Tampoco lo es que un niño vuelva a sonreír después de un año de silencio», respondió Alejandro. Por primera vez puso palabras a lo que había aprendido. La normalidad no siempre es sinónimo de salud. Sofía escuchó la conversación con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que esa postura podía costarle el trabajo, la estabilidad y la tranquilidad. Aún así, cuando Mateo se acercó y apoyó la cabeza en su brazo, entendió que ya no podía irse sin luchar. No por ella, por él. Y ese compromiso silencioso la sostuvo cuando el miedo amenazó con paralizarla. Al final del día, Alejandro recibió un mensaje breve. «La reunión se confirma, puede haber consecuencias». Apagó el teléfono y miró a Mateo dormir. Sabía que el siguiente paso marcaría un antes y un después. Si daba marcha atrás, el sistema ganaría. Si avanzaba, se expondrían todos. Pero, por primera vez desde la muerte de Clara, Alejandro estaba dispuesto a pagar el precio de no volver a abandonar lo que ama. La reunión se llevó a cabo en una sala amplia, fría, diseñada para decisiones impersonales. Alejandro llegó temprano, con Mateo de la mano. El niño caminaba despacio, atento a cada sonido nuevo, pero no se detuvo. Sofía entró unos minutos después, con el uniforme sencillo y el rostro sereno, aunque por dentro sentía que cada paso la acercaba a un juicio silencioso. No era un tribunal, pero se parecía demasiado. Había médicos, un representante institucional y un familiar que insistió en estar por precaución. Alejandro comprendió que no solo estaban evaluando a Mateo, estaban evaluándolo a él. El médico abrió la reunión con términos técnicos, gráficos y porcentajes. Habló de avances atípicos, de riesgos de apego inadecuado, de la necesidad de estructuras claras. Alejandro escuchaba con atención, pero su mirada se desviaba constantemente hacia Mateo, que se sentó en el suelo y comenzó a acomodar pequeños objetos que llevaba en el bolsillo. El contraste era brutal. Palabras complejas describiendo algo que el niño estaba mostrando con absoluta sencillez. Cuando llegó el turno de Sofía, el ambiente se tensó. «Explique qué hace exactamente con el niño», pidió uno de los presentes. Sofía respiró hondo. «No hago nada especial», respondió. «Me siento cerca, canto si él quiere escuchar, me quedo si necesita compañía». «¿Tiene formación en trauma infantil?», preguntaron. «No», dijo ella. «Tengo experiencia en quedarme cuando otros se van». La frase provocó un silencio incómodo. Alejandro tomó la palabra entonces. Habló de la muerte de Clara, de su propia ausencia emocional, de los meses en los que Mateo había vivido encerrado en un silencio que nadie supo tocar. No se justificó. No buscó culpar a nadie. «Si alguien aquí falló, fui yo», dijo. Sofía no reemplazó nada. Acompañó lo que yo no supe ver. Algunos bajaron la mirada. Otros tomaron nota. Nadie interrumpió. El familiar presente cuestionó la cercanía del vínculo. ¿No cree que esto genera confusión en el niño? Alejandro respiró hondo antes de responder. La confusión fue dejarlo solo con su dolor, dijo. Lo que ven ahora es claridad emocional. Mateo levantó la vista en ese momento, como si reconociera su nombre, y se acercó lentamente a Sofía. Sin decir palabra, Mateo tomó la mano de Sofía.
y luego buscó la de su padre. Unió ambas con torpeza, como si necesitara asegurarse de que no tendría que elegir. El gesto fue tan simple y tan poderoso que desarmó cualquier discurso preparado. El médico se quedó inmóvil. Nadie habló durante varios segundos. No era dependencia, era seguridad compartida. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no se movió. Alejandro apretó la mano de su hijo con cuidado, entendiendo que ese acto era una respuesta a todo lo que se había puesto en duda. Mateo no estaba confundido. Sabía exactamente quién estaba ahí para él. Esto no es habitual, admitió finalmente el médico, pero es significativo. No era una absolución, pero era un reconocimiento. Se habló entonces de ajustes, de observación continua, de acompañamiento respetuoso. Ya no se habló de cortar el vínculo. La narrativa había cambiado, no por argumentos, sino por una verdad vivida frente a todos. Al salir de la sala, Sofía se apoyó un segundo contra la pared, exhausta. Alejandro se acercó. «Gracias por quedarte», dijo. «Gracias por no pedirme que me vaya», respondió ella. Ambos sabían que la batalla no había terminado, pero también sabían que algo se había ganado ese día. Legitimidad emocional. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente, Alejandro entendió que el gesto de su hijo había cambiado las reglas del juego. Ya no podían negar el vínculo sin negar al niño. Sin embargo, también supo que ese acto de amor visible despertaría nuevas resistencias. Porque cuando una verdad se muestra sin pedir permiso, siempre hay quienes intentan apagarla. Y lo más difícil aún estaba por venir. Las consecuencias de la reunión no tardaron en hacerse sentir. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con varios mensajes sin leer y llamadas perdidas de números que reconocía demasiado bien. Socios, familiares lejanos, incluso un periodista conocido de la sección empresarial. La historia comenzaba a circular, distorsionada, reducida a titulares fáciles sobre el millonario que desafía a los expertos. Alejandro dejó el teléfono boca abajo. Sabía que una vez expuesto, el relato ya no le pertenecía del todo, y aún así no se arrepentía. Sofía fue quien recibió el primer golpe directo. La agencia que la había contratado la llamó para revisar su situación laboral. El tono era amable, pero el mensaje claro. Su nombre estaba asociado a un caso delicado y eso incomodaba. «Quizás lo mejor sea que tomes un descanso», le sugirieron. «Por el bien de todos». Sofía colgó con las manos temblorosas. No era la primera vez que le pedían desaparecer para que otros estuvieran tranquilos. Cuando se lo contó a Alejandro, él sintió una mezcla de rabia y responsabilidad. «Esto es por mi culpa», dijo. «Si no hubiera insistido...» Sofía negó con la cabeza. «No», respondió, «es porque no encajamos en lo cómodo». Alejandro entendió que proteger a su hijo ahora implicaba proteger también a quien lo había ayudado a sanar. Las dos cosas ya no podían separarse. Mateo, ajeno a las conversaciones adultas, comenzó a mostrar una sensibilidad nueva. Percibía las tensiones, los silencios prolongados, los abrazos más largos de lo habitual. Esa tarde, mientras Sofía ordenaba la sala, el niño se acercó con uno de sus juguetes y lo dejó sobre la mesa, frente a ella. No era un pedido, era una ofrenda. Sofía sintió que el pecho se le apretaba. Sabía que si se iba, ese gesto quedaría flotando en un vacío injusto. Alejandro tomó una decisión que jamás había imaginado meses atrás. Llamó a su equipo legal y pidió revisar todos los contratos relacionados con Sofía. No quería favores ni atajos. Quería formalizar, respaldar, dejar claro que su presencia allí no era improvisada ni precaria. «Si el sistema necesita papeles para aceptar lo evidente, los tendrá», dijo con firmeza. Por primera vez usaba su poder no para imponer silencio, sino para sostener un vínculo. Esa noche, Alejandro dudó.
Se preguntó si estaba arrastrando a Sofía a una exposición que ella no había buscado, y si la estaba usando inconscientemente como ancla para no enfrentar solo el dolor. La pregunta lo incomodó profundamente. Miró a Mateo dormir, con el juguete apoyado sobre el pecho, y entendió que la respuesta no estaba en sus miedos, sino en las necesidades reales de su hijo. Y Mateo necesitaba continuidad, no sacrificios silenciosos. Sofía, por su parte, consideró irse sin hacer ruido. Empacar de noche, dejar una nota, evitar una despedida que pudiera romper lo que había ayudado a construir. Era una estrategia que conocía bien, pero cuando Mateo se despertó y la buscó con la mirada, esa opción se volvió insoportable. No podía repetir el patrón de desaparecer cuando más falta hacía quedarse. Esa madrugada, Sofía y Alejandro hablaron largo rato en la cocina, en voz baja. «No quiero que te quedes por obligación», dijo él. «Ni yo quiero irme por miedo», respondió ella. No hubo promesas eternas, solo un acuerdo honesto. Tomarían las decisiones juntos, pensando primero en Mateo y luego en todo lo demás. Era una alianza nueva, frágil, pero real. Al día siguiente, Alejandro respondió públicamente a una de las consultas periodísticas. No dio detalles íntimos, no expuso a su hijo. «Mi prioridad es el bienestar emocional de Mateo», dijo, «y eso no siempre coincide con lo que es cómodo o tradicional». El mensaje fue breve, pero claro. Algunos lo apoyaron, otros lo criticaron. Alejandro aceptó ambas reacciones sin esconderse. Esa noche, Sofía se quedó a dormir en una habitación de invitados, por primera vez. No por comodidad, sino por necesidad emocional. Mateo durmió tranquilo. Alejandro, en cambio, permaneció despierto, consciente de que al exponerse había cruzado un punto sin retorno. Sabía que el siguiente paso no sería simbólico, sino definitivo. Porque cuando uno decide proteger lo que ama a plena luz, el mundo responde, y no siempre con comprensión. La amenaza ya no era solo implícita. Llegó en forma de notificación oficial, con sellos, firmas y un lenguaje frío que no dejaba lugar a interpretaciones emocionales. Se informaba que debido a vínculos no regulados y exposición mediática, se evaluaría la conveniencia de modificar el entorno de Mateo de manera preventiva. Alejandro leyó el documento con las manos tensas. No mencionaba a Sofía directamente, pero ambos sabían que ella era el centro invisible de la discusión. El sistema no hablaba de amor, hablaba de riesgo. El abogado fue directo. «Esto puede escalar», dijo. «Si interpretan resistencia podrían imponer medidas temporales». «¿Medidas como cuáles?», preguntó Alejandro, conteniendo la respiración. «Separaciones preventivas», respondió. «Cambios de rutina obligatorios». La palabra separación resonó con un eco insoportable. Alejandro recordó el hospital, la habitación vacía, la ausencia que había marcado a su hijo. No permitiría que esa historia se repitiera bajo ningún pretexto. Sofía escuchó la conversación desde la puerta. No interrumpió. Cuando Alejandro colgó, ella habló con una calma que le costó sostener. «Si tengo que irme para que él esté seguro, lo haré», dijo. «No quiero ser un argumento en contra de su bienestar». Alejandro la miró con incredulidad y dolor. «Tu ausencia sería el verdadero daño», respondió, «y no pienso permitirlo otra vez». Por primera vez, no hablaba solo como padre, sino como alguien que había aprendido a no abandonar lo que ama. Mateo comenzó a mostrar señales de inquietud. No retrocedía, pero estaba más atento, más sensible a los cambios de tono y de presencia. Esa tarde, cuando Sofía se levantó para ir a la cocina, el niño la siguió con la mirada hasta que desapareció del campo visual. Alejandro notó el gesto y sintió un peso en el pecho. No era dependencia, era miedo a perder. Y ese miedo no venía de Sofía, sino de las ausencias acumuladas.
Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso del conflicto. Pidió formalmente que cualquier evaluación futura se realizara en presencia de un especialista en duelo infantil independiente y solicitó un informe completo sobre el impacto emocional de una separación abrupta. No estaba desafiando por orgullo. Estaba construyendo una defensa desde el cuidado. Sabía que, si quería proteger a su hijo, debía hablar el idioma del sistema sin traicionar la verdad. Esa noche, Alejandro dudó. Pensó en la exposición, en las posibles consecuencias legales, en el riesgo real de que su postura fuera interpretada como obstinación. Se preguntó si estaba dispuesto a perder prestigio, tranquilidad y control. La respuesta llegó al mirar a Mateo dormido, abrazando el juguete que Sofía le había regalado. Había perdido a Clara por no estar. No perdería a su hijo por callar. Sofía, por su parte, escribió una carta que no sabía si entregaría. No era una despedida, sino una declaración de intención. Explicaba quién era, qué hacía con Mateo y, sobre todo, qué no hacía. No prometía curas ni milagros. Prometía quedarse presente mientras él encontrara su propio ritmo. Guardó la carta en un sobre, consciente de que tal vez pronto tendría que defenderse sin elevar la voz. Al amanecer, Alejandro y Sofía se sentaron frente a frente. «Si seguimos, esto nos va a exponer más», dijo él. «Y si retrocedemos, lo vamos a romper», respondió ella. No hubo dramatismo, solo una verdad compartida. Decidieron seguir adelante juntos, con transparencia, sin ocultar nada, no como estrategia, sino como coherencia. Ese día, Mateo dio un paso pequeño pero revelador. Mientras Alejandro hablaba por teléfono, el niño se acercó a Sofía y apoyó la cabeza en su regazo. Permaneció allí varios minutos, tranquilo. Alejandro los observó desde la distancia, con lágrimas contenidas. Entendió que el vínculo ya existía, independientemente de lo que dictaran los papeles. La pregunta era si los adultos serían capaces de protegerlo. Al caer la noche, Alejandro recibió una nueva notificación. La evaluación definitiva se realizaría en pocos días. No habría más prórrogas. Apagó el teléfono y miró a Sofía, que sostenía a Mateo con suavidad. Sabía que el siguiente capítulo definiría no solo el futuro legal, sino el destino emocional de su familia. Y comprendió que, esta vez, amar no solo dolía, también exigía coraje absoluto. El día de la evaluación final amaneció con un cielo gris, pesado, como si el clima entendiera lo que estaba en juego. Alejandro se levantó antes de que sonara el despertador y caminó por la casa en silencio, repasando mentalmente cada decisión que lo había llevado hasta allí. No sentía miedo escénico ni nervios comunes. Sentía una responsabilidad profunda, casi física. Sabía que, a partir de ese día, nada volvería a ser igual. O ganaban tiempo para sanar, o perderían el espacio que tanto había costado construir. Los evaluadores llegaron puntuales. No hubo sonrisas ni presentaciones largas. Se instalaron en la sala con carpetas y tablets, observando el entorno con una atención quirúrgica. Sofía se mantuvo cerca de Mateo, sin invadirlo, respetando su ritmo. Alejandro notó cada detalle, cómo el niño respiraba, cómo miraba, cómo se acomodaba en el espacio. Sabía que cualquier gesto podía ser interpretado, exagerado o malentendido. Comenzaron con preguntas técnicas dirigidas a Alejandro, rutinas, horarios, terapias, avances. Él respondió con claridad, sin adornos. No ocultó dudas ni exageró progresos. Habló desde la experiencia diaria, no desde la defensa. Luego, pidieron observar una interacción natural. Nadie dio instrucciones. Nadie dirigió la escena. Solo esperaron. Mateo se sentó en el suelo y sacó unos bloques de su bolsillo. Comenzó a alinearlos con cuidado.
Sofía se sentó a cierta distancia, sin mirarlo directamente. Alejandro permaneció de pie, conteniendo el impulso de intervenir. El silencio se hizo largo, incómodo para los adultos. Para Mateo, en cambio, parecía necesario. Era su forma de entrar en el momento. De pronto, Mateo levantó la vista, miró a Sofía, luego a su padre. Se puso de pie con esfuerzo. Caminó despacio hacia Alejandro y tomó su mano. Después, sin soltarla, extendió la otra hacia Sofía. No dijo una palabra, no hizo ruido, pero ese gesto, simple y consciente, lo decía todo. No pedía elegir, pedía sostén compartido. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era tensión, era impacto. Uno de los evaluadores dejó de escribir. Otro carraspeó, incómodo. Aquello no estaba en ningún manual, no era dependencia ni confusión. Era una demostración clara de seguridad emocional. Alejandro sintió que el pecho le iba a estallar. Sofía cerró los ojos un segundo, conteniendo las lágrimas. ¿Siempre hace eso?, preguntó finalmente una de las evaluadoras. Alejandro negó con la cabeza. No, respondió. Solo cuando necesita decir algo importante. La respuesta no fue estratégica, fue honesta. Y esa honestidad se sintió en el ambiente como una verdad imposible de ignorar. La evaluación continuó, pero el tono había cambiado. Ya no buscaban fallas, buscaban comprender. Hablaron de acompañamiento gradual, de seguimiento respetuoso, de evitar interrupciones bruscas. Nadie mencionó separar a Sofía de Mateo. Nadie volvió a usar la palabra riesgo. Alejandro entendió que algo se había movido de forma irreversible. Cuando los evaluadores se retiraron, la casa quedó en silencio otra vez. Pero no era un silencio vacío. Era uno lleno de alivio contenido. Sofía se arrodilló frente a Mateo y lo abrazó con cuidado. Alejandro los observó con una emoción profunda y serena. Sabía que, incluso si el resultado formal tardaba, ese momento ya había marcado un antes y un después. Al final del día, llegó un mensaje breve. La resolución se comunicará pronto. Los avances son evidentes. Alejandro apagó el teléfono y miró por la ventana. Comprendió que habían llegado al borde más alto del camino, y que lo que venía ahora no sería una lucha contra el sistema, sino una prueba aún más compleja. Sostener lo ganado cuando la vida deja de empujar y empieza a observar. La resolución oficial llegó 2 días después, en un correo breve que Alejandro leyó sin parpadear. No había triunfalismos ni celebraciones anticipadas. El texto confirmaba que no se aplicarían medidas de separación y que el proceso continuaría con seguimiento respetuoso del entorno actual. Alejandro apoyó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos. No sintió euforia, sintió algo más profundo. La certeza de que, por primera vez desde la muerte de Clara, no había fallado a su hijo. Sofía recibió la noticia con una reacción inesperada. No sonrió de inmediato. Se sentó, respiró hondo y se llevó una mano al pecho. «Gracias por no soltar», dijo en voz baja. Alejandro entendió que aquella batalla no había sido solo externa. Sofía también había luchado contra el impulso de desaparecer, de proteger a los demás a costa de sí misma. Esa decisión silenciosa le dio a la resolución un peso aún mayor. Mateo percibió el cambio sin necesidad de palabras. Esa tarde estuvo más suelto, más curioso. Caminó por la casa tocando objetos, observando la luz que entraba por las ventanas, como si estuviera redescubriendo un lugar que ahora sí sentía suyo. Alejandro lo siguió con la mirada, consciente de que la seguridad no nace de decretos, sino de continuidad. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, Alejandro se sentó solo en el estudio. Abrió un cajón que había mantenido cerrado desde el funeral. Dentro encontró una carta de Clara que nunca había leído completa. Había empezado y luego se había detenido, temiendo lo que pudiera remover. Esta vez no se detuvo.
Clara hablaba de miedos, de la necesidad de no postergar el amor, de no esconder el dolor bajo responsabilidades. Alejandro sintió cómo cada palabra lo atravesaba con una precisión dolorosa. En la carta, Clara mencionaba a Mateo su temor de que creciera viendo a un padre distante, confundiendo fortaleza con frialdad. Alejandro dejó caer la cabeza entre las manos. Comprendió que su duelo no había sido solo una reacción al dolor, sino una huida de una promesa que no se había animado a cumplir. Esa revelación no lo aplastó, lo despertó. Al día siguiente, Alejandro habló con Sofía de la carta. No buscaba consuelo, sino claridad. Ella ya sabía. Dijo, sabía que yo me escondería si no hacía algo distinto. Sofía escuchó en silencio. Entonces, esto no es casualidad, respondió. Es una segunda oportunidad. Alejandro asintió, entendiendo que el proceso no solo había salvado a su hijo, sino que lo había obligado a crecer como nunca antes. Mateo comenzó a emitir sonidos nuevos, breves, espontáneos. No palabras, pero sí intentos. Alejandro no los celebró con exageración. Se limitó a estar, a sonreír, a devolverle la calma. Sofía observaba con una emoción contenida. Sabía que forzar el avance sería traicionar todo lo aprendido. La sanación seguía siendo un camino, no una meta. Alejandro tomó entonces una decisión práctica y simbólica. Ofreció a Sofía un contrato estable, claro, con condiciones dignas y transparentes. No como favor, sino como reconocimiento. Quiero que te quedes porque eliges quedarte, dijo. No por necesidad. Sofía aceptó con los ojos brillantes. No por el papel, sino por lo que representaba. Permanencia sin deuda. Esa tarde, los tres compartieron una cena sencilla. Mateo se sentó entre ambos. En un momento, levantó la vista y emitió un sonido corto, casi un murmullo. Alejandro y Sofía se miraron conteniendo la respiración. Nadie corrigió, nadie repitió. Mateo sonrió, orgulloso de su propio intento. Alejandro sintió que el corazón se le llenaba de una paz nueva, humilde y poderosa. Al acostarse, Alejandro miró la carta de Clara una vez más. Supo que el último desafío no sería externo ni legal, sería cotidiano. Sostener la presencia, elegir quedarse incluso cuando el miedo regresara, no volver a esconderse detrás del control. Y entendió que el capítulo final no sería un cierre perfecto, sino el comienzo real de una familia que, por fin, se permitía vivir. La casa amaneció envuelta en una calma distinta, de esas que no nacen del silencio forzado, sino de la confianza. Alejandro se levantó temprano y abrió las cortinas sin prisa. La luz entró suave, dibujando sombras tranquilas en el suelo. Pensó en todo lo recorrido, el regreso inesperado, la sonrisa imposible, el miedo a perder, la decisión de no retroceder. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió urgencia, sintió presencia, y entendió que ese era el verdadero triunfo. Estar. Sofía preparaba el desayuno cuando Mateo apareció en la cocina, caminando con pasos aún inseguros, pero decididos. Se sentó a la mesa sin que nadie se lo pidiera y observó los movimientos de ambos adultos con atención. Alejandro se dio cuenta de que ya no miraba buscando permiso, sino conexión. Ese cambio, tan sutil como inmenso, le confirmó que la seguridad no se enseña con palabras, se construye con coherencia diaria. Durante el desayuno, Mateo emitió un sonido distinto. No fue un balbuceo cualquiera, fue una sílaba clara, torpe, valiente. Alejandro dejó la taza en la mesa con cuidado, conteniendo el impulso de reaccionar de forma exagerada. Sofía respiró hondo. Nadie corrigió. Nadie aplaudió. Solo estuvieron. Mateo repitió el sonido mirándolos a los dos, como si comprobara que el mundo seguía ahí para recibirlo. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, no por la sílaba en sí, sino por lo que representaba. Mateo no estaba volviendo a hablar.
Estaba eligiendo hacerlo, y esa elección era fruto de meses de presencia honesta, de errores reconocidos, de miedos enfrentados sin huir. Alejandro entendió que no había atajos para llegar a ese punto, solo quedarse, incluso cuando dolía. Sofía se agachó frente a Mateo y con una sonrisa tranquila respondió con otra sílaba sencilla, sin corregirlo. Mateo sonrió, no una sonrisa tímida, sino amplia, orgullosa. Alejandro sintió que algo se cerraba dentro de él, como una herida que por fin encontraba descanso. No había milagros, había proceso, y eso era infinitamente más valioso. Esa tarde, Alejandro llevó a Mateo al jardín. Se sentaron en el suelo sin planes ni expectativas. Sofía observaba desde el porche. Alejandro recordó cuántas veces había confundido amor con control, cuántas veces había creído que proteger era decidir por el otro. Ahora entendía que amar era acompañar incluso cuando no se tiene certeza del resultado. Alejandro pensó en Clara y en la carta que había leído. Comprendió que el duelo no desaparece, se transforma cuando se comparte, que el silencio puede ser refugio por un tiempo, pero no puede ser hogar. Y que el amor verdadero no exige perfección, sino presencia constante, incluso en la fragilidad. Al caer la noche, Mateo se quedó dormido entre los dos, respirando con tranquilidad. Alejandro y Sofía se miraron en silencio. No necesitaban definirlo todo. Sabían que la familia que estaban construyendo no seguía un molde tradicional, pero era real, consciente y elegida cada día. Y eso bastaba. Antes de apagar la luz, Alejandro apoyó la mano sobre el pecho de su hijo y sintió el ritmo sereno de su respiración. Pensó en cuántas veces había llegado tarde a lo importante, y en la vez que llegó justo a tiempo.